Ok. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con un invitado muy especial. Agradezco que me puedas contar un poco de tu perfil, me cuentes quién eres, qué haces. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Millán, soy psicólogo. Actualmente trabajo como docente orientador del distrito, y de manera individual, haciendo atención domiciliaria. Ok, listo. Bueno, desde tu rol que pues actualmente estás desarrollando, ¿qué líneas de trabajo haces a manera disciplinaria? Pues mira, me muevo en el campo de la educación, psicología educativa. Me muevo en el campo de la atención, por así decirlo, clínica, eh, en lo educativo, atendiendo, orientando, en ese rol un poco de atender, identificar vulneración de derechos en los niños, orientar alteraciones en términos de la conducta, los estados emocionales y todo este tipo de cosas. ¿Qué acciones o procesos podrías resaltar en tu campo profesional ahorita? Pues mira, uno tiene que ver con todo el tema de identificación de riesgo en términos de salud mental, eh, todo lo que tiene que ver con trastornos del estado del ánimo que está muy extrapolado, todo lo que tiene que ver con alteraciones de la conducta. En un escenario en el que me muevo, está enfocado en todo lo que tiene que ver con alteraciones de la conducta y enfermedades mentales, ¿sí? O diagnósticos propiamente dichos. Y el otro, desde el escenario de la prevención en términos de salud mental y de las alteraciones del estado de la conducta en el escenario educativo. Ok, listo. ¿Desde cuáles modelos o enfoques pues desempeñas en tu cargo? Mi formación es un poco de corte cognitivo-conductual, pero uno de los elementos más grandes a tener en cuenta en la psicología es que uno no se puede casar con un solo modelo. Entonces, el que se case con un solo modelo, pues quizás con el dominio del mismo pueda sacar adelante su ejercicio profesional, pero es necesario a veces asumir buenas prácticas que tienen los otros modelos y que sirven mucho para ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Uno es el modelo cognitivo-conductual, siendo fieles a esa formación. El otro es el modelo sistémico, y para mí uno que es muy importante es el modelo humanista, que nos ayuda muchísimo en ese ejercicio de resignificar al ser humano. Desde el sistémico, todo lo que tiene que ver con su contexto, con el sistema, con la familia, con qué rodea ese sujeto y cómo desde ahí se pueden impulsar pues escenarios, por así decirlo, terapéuticos que ayuden al paciente a salir de la crisis en la que se encuentra. ¿Desde lo psicosocial manejas algo? Sí, desde lo psicosocial manejamos en el contexto educativo un poco, ¿sí? Se maneja todo lo que tiene que ver con el apoyo en términos de ese contexto próximo educativo en el aula de clase, con los actores sociales que tenemos ahí, ¿sí? Con esos integrantes de la comunidad educativa que son tan determinantes y que así no lo queramos, terminan siendo determinantes los unos en los otros. El rol del docente es determinante para los estudiantes, y a veces en esa perspectiva tal vez jerárquica que se tiene, se olvida que a veces el estudiante tiene una incidencia directa en el docente y hay una transformación que es en doble vía. ¿Cuáles técnicas de abordaje pues utilizas como en tus intervenciones? ¿Qué técnicas utilizas? Vale, depende también la población, ¿no? Todo lo que tiene que ver ahorita con el tema de las alteraciones comportamentales en niños tiende a trabajar mucho lo que tiene que ver con economía de fichas,
tenemos también todo lo que tiene que ver con alteraciones en el estado del ánimo desde el condicionamiento clásico, desde el condicionamiento operante, en cómo ayudar a la persona a armar nuevas contingencias, cómo desestructurar esos pensamientos que se tienen a veces desde contingencias incorrectas, entonces cómo ayudarlos a salir de ese ejercicio desde ahí. Otro que es todo lo que tiene que ver con ese ejercicio de exposición, ¿sí? De exposición frente al reconocimiento de las valencias, que a veces no somos muy conscientes, y es el punto de partida para poder hacer un buen trabajo. Listo. ¿Tú trabajas con otros profesionales de manera interdisciplinar? Sí, en el contexto educativo pues uno tiene la virtud o la posibilidad, la virtud desde uno de poder interactuar con otros, pero también la posibilidad de trabajar con trabajadores sociales, otros psicólogos, docentes, administrativos, de cortes diferentes también por la interacción y por la apuesta al distrito en términos de la formación, pues llegan muchas personas a ofrecer programas y cosas que dan la posibilidad de poder interactuar con ellos en busca de un mismo objetivo, que es el bienestar de los estudiantes. Y en el otro escenario, que es el escenario un poco terapéutico también, y acompañar a pacientes. Me muevo con el apoyo de jefes de enfermeras, trabajo con nutricionistas, también algunos fisioterapeutas, trabajadores sociales. Y ahí tenemos también el apoyo de algunos terapeutas ocupacionales para hacer un proceso un poco más integral. Estos son pacientes un poco crónicos, con patologías no solo de carácter, por así decirlo, mental o psiquiátrico, sino con una serie de problemas de orden funcional que pues ayudamos a apalancar desde todas las áreas. Ok, listo. ¿Qué aspectos éticos de la psicología crees que son relevantes en tu campo de acción? En mi campo de acción, todo lo que tiene que ver con la honestidad en términos del trabajo que se hace, porque fácilmente pues, con pacientes crónicos tú puedes echar a andar cosas que no corresponden, ¿sí? Y validarlas desde prácticas correctas, ¿sí? No es ético contigo mismo decir, por ejemplo, que sí hiciste determinadas cosas cuando no obedecen al escenario terapéutico que necesita el paciente. Entonces, ese ejercicio es fundamental. Primero, la honestidad frente al tratamiento oportuno del paciente, ¿sí? Segundo, un asunto ético es el tema de poder describir en esencia lo que se está haciendo con el paciente, lo que realmente sí se hace, ¿sí? Para dejar esa trazabilidad, porque uno está hoy con un paciente, mañana no sabe. Llega otro profesional y puede darle continuidad al proceso. Otro asunto importante tiene que ver con, que suena muy a rajatabla, pero es cierto, y es el cumplimiento con el tema de los procesos terapéuticos. Es decir, si tú le prometes a un paciente que lo visitas, que lo atiendes, tienes que cumplirlo. Y más en esto que tiene que ver con la salud mental, que son pacientes que esperan ese momento para tener un poco de respiro y de libertad. Eso lo haces, si no el tema termina siendo complejo. Bueno, ¿qué recomendarías a futuros profesionales de la psicología que quieran trabajar en ese campo? Mire, lo primero, ser éticos. Eso es fundamental, ¿sí? En ese ejercicio. Pero lamentablemente uno se encuentra con profesionales que uno dice complicado. Ese es uno. El otro, estarse actualizando permanentemente, ¿sí? Hay que estarse actualizando en términos de las últimas tendencias en terapias, en intervención, terapias de tercera generación, modelos de intervención, todo lo que tiene que ver con todo el manual diagnóstico tiene que ser del ejercicio de nosotros para ese ejercicio, porque algunos dirán, no, pero es que yo soy psicosocial, o yo soy humanista, o yo soy sistémico, o soy jurídico.
pero en realidad esa lectura de psicólogo tiene que estar basada en la necesidad que tú encuentras en un paciente. Y muchas de esas alteraciones ya están determinadas por el DSM-5. Entonces hay que irlas teniendo claras y mirar qué cosas van variando. Por ejemplo, el TOC, bueno, trastornos que van cambiando, que van apareciendo nuevas clasificaciones. Esas cosas es necesario tenerlas porque a veces uno se pierde. Eso me manda directamente a lo otro, y es que uno de los problemas grandes es casarse con un modelo. ¿Sí? Entonces te vuelves el psicólogo de ese modelo y eso te limita en el ejercicio. ¿Sí? Porque entonces si llegas al contexto educativo y tienes un corte clínico, pues fácilmente te quemas, porque desde el contexto educativo sí tienes que orientar, pero tienes que hacer PIP, prevención y promoción, tienes que tener otras iniciativas, ¿cierto? Debes tener didáctica, debes tener entender qué es la pedagogía, qué es la metodología, qué son los métodos y los modelos pedagógicos. Todo ese tipo de cosas es necesario tenerlas, saber qué es un PEI, pero si tú eres clínico, en el ejercicio profesional te vas a quedar corto. Si te casas netamente con el sistémico, pues chévere, porque pues trabajas desde ese contexto, pero en realidad no, tienes que saber en qué consisten los otros y cómo haces para que esos otros modelos aporten también a tu ejercicio profesional. No estoy diciendo acá hagamos una mezcolanza, pero sí que cuando te sientes a mirar la problemática que tiene la persona y te estés dando en la cabeza tratando de encontrarle una solución o darle un mapa de ayuda a la persona, tengas la posibilidad también de pensarlo desde otro modelo para que el tema se haga integral y la ayuda a la persona le llegue. No estás condicionado o limitado simplemente a un modelo. Algunos no estarán de acuerdo con esta perspectiva, pero como estamos hablando de mi ejercicio profesional, a mí me ha funcionado. Vale, desde tu rol de orientador, ¿sí? Ya acá como tal en la institución, ¿tú ves que la psicología tiene cabida en el campo de la orientación o ves que de pronto está limitada la formación en psicología para ejercer como orientador? Total, mira, yo creo que somos los que más tenemos cabida, lamentablemente, ¿y por qué digo lamentablemente? ¿Cierto? Porque en el distrito encontramos muchos otros perfiles en el campo de la orientación, ¿sí? Bueno, no me voy a atrever a juzgar las prácticas, pero creo que nosotros hacemos un ejercicio correcto desde la psicología, desde la identificación de esas alteraciones que se pueden manejar en el contexto educativo, pues porque eso es como en los procesos terapéuticos, cuando uno se niega a que solo la persona se puede ayudar con la psicoterapia, y entonces por orgullo profesional nunca lo envío a una psiquiatría y expongo al paciente. Eso es ético decir, yo me detengo acá, el psiquiatra tiene que hacerlo y luego regrese a mí para adelantar el proceso terapéutico, ¿cierto? Porque hay asuntos que no manejamos del todo nosotros y en eso debemos ser conscientes. Algunos dirán de un punto de vista orgulloso, y es que no lo hagamos, pero yo sí prefiero trabajar en ese ejercicio interdisciplinar. ¿Por qué digo que en el campo de la educación? Porque acá es donde nos damos cuenta que sí podemos orientar y que es del ejercicio de otro profesional, ¿sí? Porque tenemos la formación para identificar cuando tal vez esa persona necesita una atención ya en el campo de la salud y no necesariamente solo desde la prevención, desde la orientación. Entonces, todo aplica en la psicología acá. Yo soy de los que pienso que sin querer ser un escenario clínico el de la orientación, porque no tenemos esa potestad de hacer un análisis diagnóstico, por ejemplo, no. Pero sí podemos identificar tópicos a orientar, ¿sí? Sobre los que se puede trabajar y que hablan de la dinámica institucional. Si tú atacas eso, haciendo por ejemplo un análisis funcional de la conducta, ¿sí? Te vas a dar cuenta que no es solo con ese niño, sino que está pasando con otro, y eso te va a permitir hacer una intervención no solo sobre ese niño, sino a nivel grupal, psicosocial. ¿Sí? ¿Para qué? Para transformar la realidad no solo de él, sino de los otros que pueden estar sufriendo ese tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el abandono de la familia y la falta de apoyo de los padres en los contextos en los que nos movemos los orientadores es un asunto que no solo afecta a un niño, sino que afecta a todos. ¿Qué tengo que reforzarle a los padres?
esa vinculación afectiva, ese acompañamiento, ese apoyo a sus hijos, ¿cierto? ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace viendo las realidades, eso no es un accidente, ¿sí? Pero pues eso lo podemos hacer nosotros, desde ahí, desde la psicología. De hecho, la psicología pues tiene uno de sus enfoques, es el enfoque educativo, precisamente por eso, ¿sí? Porque se hace desde ese modelo pedagógico, desde esa didáctica, desde esa pedagogía de la educación. Vale, desde tu formación académica, ¿sí? Ya como tal en la universidad, y ya cuando te enfrentas al mundo laboral, ¿sientes que en la formación académica te hicieron falta cosas? De pronto, no sé, en tema curricular, ¿creerías que hay cosas por mejorar en las Claro. universidades, en la formación del psicólogo? Sí, mayor exposición al escenario laboral. Siento que los escenarios, por ejemplo, para las universidades que tienen escenarios de campos aplicados, ¿sí? Los campos aplicados tienen que ser campos aplicados, no campos aplicados estudiando los modelos, cómo se aplican en el contexto, ¿sí? En cada contexto, sino que tener la posibilidad de ir y exponerse a cada uno de los modelos, ¿sí? Desde el jurídico, desde el comunitario o social, desde el educativo, ir y exponerse. Esa es una. Porque eso da herramientas para que el profesional salga con ese elemento para decir cómo abordar cada uno de estos escenarios. Pero también desde el ejercicio de la práctica profesional. En otras carreras las prácticas profesionales son seguidas rigurosamente. En la psicología la práctica profesional se tiene que volver mucho más rigurosa, porque tenemos que entender que estamos trabajando con la vida de las personas. Pues si yo tomo una mala decisión en mi ejercicio profesional, esa puede ser la diferencia en que la persona sea atendida, ¿sí? Le encuentre sentido a su vida, tome una buena decisión, ¿sí? O termine haciéndose daño, una ideación, una conducta suicida, ¿me explico? Entonces es necesario brindar muchas más herramientas, por eso digo que la práctica tiene que ser más rigurosa. ¿Sí? Ese análisis tiene que hacer y ese seguimiento tiene que ser un seguimiento mucho más específico, por un lado. Y por otro, siento que también las oportunidades en la psicología, que es un campo muy competido, tiene que no limitarse tanto al tema de si tiene o no experiencia. Si esa práctica profesional es rigurosa, es un poco más específica, el profesional sale con toda, ¿me explico? O sea, sale a hacer un buen ejercicio. ¿Sí? Pero entonces uno que uno encuentra profesionales recién graduados, a veces muy perdidos en el ejercicio profesional. ¿Sí? Claro, van aprendiendo. La pregunta que yo me hago es, trabajando con la vida de las personas, no, necesitamos mayor exposición al campo de lo laboral en cada uno de los escenarios de aplicación de la psicología. Listo. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Esto fue todo por hoy. Con mucho gusto.